Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su presencia en esta clase, en este módulo relativo a la diferencia o la distinción, podríamos decirlo así, entre ilícitos, entre conductas electorales que son sancionables por la vía administrativa y conductas electorales que son sancionables o sancionadas por la vía penal, ¿no? El día de hoy voy a dedicarlo justamente a la parte, digamos, teórica. Estoy sustituyendo a mi compañero, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que por motivos de agenda, aunque el otro día me dijo que no dice así, pero ya se me olvidó cómo sí se dice, entonces voy a decir por motivos de agenda, por motivos de sus actividades, no le es posible. Díganme si me escuchan bien, porque yo veo de repente que las imágenes se me difuminan, lo cual quiere decir que mi conexión no es óptima. Entonces, si dejaran de escucharme nada más... Se escucha entrecortado, doctor. Sí. Si se sigue escuchando así, por favor, díganme para moverme y acercarme al módem, porque esto me pasa por alguna razón las noches. Yo digo que el módem está cansado, la computadora. Déjenme saber qué de una vez para no estar lidiando con eso. Entonces, se decía que vamos a hablar de las diferencias sustanciales entre delitos y sanciones administrativas o sanciones penales y sanciones administrativas para efectos de la norma electoral, ¿no? En la primer clase, en nuestro primer módulo, ¿no? Lo abordamos de alguna forma, porque yo les decía, no hay una lógica última para definir cuándo una conducta es delictiva y cuándo no, ¿no? O sea, es una cosa que tiene más que ver con, ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuestiones de índole moral, cuestiones de índole histórica, cuestiones que tienen que ver con coyunturas específicas, con expectativas, ¿no? Vimos todas estas características de la norma como es, como una expectativa de que algo suceda y de que desde luego algo se resuelva a través de la norma, ¿no? O sea, la norma es expectativa en tanto contenido como solución, y a veces la solución, que es una solución que a mí me llama la atención que se piense de esta manera, o que haya quienes piensen de esta manera, que la criminalización es una solución para un problema, pero así sucede. No digo con ello que no se deban de criminalizar, ciertas cosas, sino que me llama la atención la expectativa de que el jus puniendi, ¿no? Que el castigo sea la vía fácil de alguna manera, ¿no? Para atender alguna problemática determinada, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, ya voy a hablar de manera más bien técnica con relación a esto, de algunas escuelas, ¿no? Algunas cosas que son interesantes, decía, es la parte teórica. Entonces voy a compartir acá una presentación. Nada más déjenme ver dónde está. Aquí está, por alguna razón dice responsabilidades administrativas la presentación, pero no es de responsabilidades administrativas, ¿no? Digo, por si acaso vieran el nombre del archivo, van a decir, está proyectando algo que no es. Pero la verdad es que yo tengo una cosa con las proyecciones, y me pasa que de pronto sobreescribo en otra, utilizo una como la plantilla, ¿no? Y cuando sobrescribo no le cambio el nombre y luego es un desastre porque entonces estoy buscando una cosa y es otra. Pero eso no tiene nada que ver con la clase, sino con mi poca habilidad para las cuestiones de la informática, ¿no? Cosa curiosa que me sucede, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar primero de esta parte del derecho administrativo, la sanción administrativa, que se diferencia de la sanción penal tanto por los efectos como por la autoridad, no necesito decirlo, ¿no? Como desde luego, pues el cuerpo normativo en donde se encuentra. No es una obviedad que yo diga, pues es que los delitos están en los códigos penales y las sanciones administrativas no, pero comparten la idea de que el Estado ejerce el poder punitivo de una manera y de otra, ¿no? Más contundente para efectos penales. Pero bueno, entonces hablemos como consideración previa de las infracciones y sanciones administrativas y cómo han surgido un poco, ¿no? Y qué escuelas hay alrededor de esto.
las ideas del derecho penal, derecho administrativo y la intensidad de las perspectivas de cada uno. Entonces, sobre esto diremos que y esta idea del ius puniendi, ¿no? Que tiene estas dos vertientes. Entonces, las infracciones y sanciones administrativas, voy a hablar de esta parte, ¿no? Para hablar de la infracción, que no del delito, ¿sí? Han planteado desde el punto de vista dogmático problemas, ¿no? Discusiones que se han extendido pues, ¿qué será? Por un siglo, por ahí, sin que todavía tengamos una respuesta satisfactoria que nos permita explicar su naturaleza jurídica de la sanción administrativa. Los fundamentos jurídicos, constitucionales, desde la teoría de la Constitución, ¿no? Que permitan sostener la existencia de este poder punitivo que cae en manos de la administración. El alcance, el contenido de de estos principios, ¿no? A los cuales se encuentra sometida en aspectos sustantivos y procedimentales, de manera tal que hay quienes sostienen una distinción entre la pena penal o dentro del castigo penal, la administrativa y la disciplinaria, ¿no? Y esto constituye ciertos problemas, ¿no? Tanto prácticos como teóricos, porque no se puede advertir con esto que ya habíamos hablado de por qué una conducta es criminal y otra no hay una respuesta, o sea, no es, y esto lo digo en varios lados y por distintos motivos, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, pues no es una ecuación en donde digamos, bueno, para criminalizar una conducta tendremos que despejar una o una serie de incógnitas y llegamos a un resultado cierto, ¿no es así? Y entonces siempre será difícil no solo explicarlo, entenderlo, y el entendimiento va más allá del derecho, ¿no? Entonces, eso un tema que a mí siempre me gusta tocar, ¿no? Que es la insuficiencia del derecho, tanto para resolver, como para definir, como para explicar, ¿no? El derecho no busca explicar en realidad, ¿no? Bueno, habrá algunos abogados que se vayan a molestar cuando yo diga esto, pero no busca explicar, busca resolver controversias, pero a ver, explicarlo ni siquiera, aunque haya dogmas jurídicos, aunque haya teoría jurídica, a mí me parece que el derecho no se explica por el derecho, es otra cosa, pero toca esta parte porque entonces, ¿por qué una criminalización? ¿Por qué una esfera administrativa? ¿Y qué es lo que las diferencia? Siendo que las dos son una manifestación de la potestad punitiva del Estado. Entonces, ¿cómo dividimos la una de la otra, no? Entonces, bueno, vamos a ver en alguna cuestión dogmática, ¿no? Algunos fundamentos, ¿no? De las sanciones administrativas, ¿no? Entonces, bueno, considerando pues estas líneas de investigación, estas líneas argumentativas, a las que son líneas de investigación que no son propiamente mi línea de investigación, pero que existen, ¿no? Y que están ahí y que trataré de decir cuáles son y en qué consisten, ¿no? Entonces, primero, esta idea, ¿no? Trazar una diferencia entre sanción y pena, sanción entendida administrativa, pena entendida penal, ¿no? Es tanto estudiosos del derecho penal como el derecho administrativo se han congregado a esto, ¿no? Con diversos grados de intensidad, en estos análisis con perspectivas diversas, sobre todo si tenemos presente que son disciplinas que se construyen a partir de conceptos, de categorías dogmáticas, que no son homogéneas ni intercambiables, pero que mantienen una cierta relación, ¿no? Por lo tanto, el estudio de las sanciones administrativas, pues también exige un esfuerzo, ¿no? Que nos permita conectar, coordinar ambas disciplinas, ¿no? No son muchos, bueno, el cúmulo de estudios son bastantes, ¿no? Pero no son muchos los que se abocan a tratar de distinguir, a tratar de los porqués. Y no obstante, hay literatura extranjera, alemana, italiana, española, ¿no? En donde tratan de hacer estudios dentro de su doctrina nacional y de jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, que se abocan a esto, pero pocos en México se han dedicado a este tema, digamos, en términos de diferenciar teóricamente una cosa y otra, porque hay semejanzas, ya decía, las dos implican el ejercicio del poder punitivo del Estado, aunque tenga que ver con autoridades diversas, ¿no? Pero hay razones también, algunas cuales históricas, ¿no? Entonces, bueno,
hablemos de esta parte, voy a avanzar en la presentación, denme nada más aquí, ¿no? La realidad histórica de las sanciones administrativas. Entonces, déjenme nada más acá. Pongo mi presentación en grande, pero regreso a mis apuntes, ¿no? Entonces, las sanciones administrativas es un hecho, ¿no? Fuera de discusión, perdón, que la potestad punitiva en manos de la administración ha, de alguna manera, resistido ciertos cambios políticos, diversos momentos históricos, porque se mantiene con una intensidad creciente, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, no podemos pensar que la facultad sancionadora de la administración, y aquí con esto quiero decir eso, las sanciones administrativas, vaya a desaparecer, ¿no? No obstante, que los clásicos en los principios de la revolución liberal que buscaban un derecho penal legalizado y judicializado hubieran pugnado por esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores alrededor de la persistencia, el crecimiento del poder punitivo en manos de la administración, en donde ahí sí la literatura especializada, sobre todo extranjera, como decía, alemana, italiana, española, han dado cuenta de este fenómeno, ¿no? No solo se trata de una cuestión histórica para explicar su existencia, porque también hay una determinación expresa, desde luego, en y los legisladores, de seguir por esta senda, ¿no? Para asegurar una intervención oportuna y eficaz de los órganos del Estado frente a los riesgos, a los peligros que suponen las sociedades más complejas y con capacidades de que la acción de los individuos, en su caso, generen situaciones de peligros, pues difíciles de manejar, digamos, ¿no? Entonces, no es solo que hayan quedado como desperdigadas algunas normas heredadas del antiguo régimen, ¿no? Que entregaban a la administración poderes punitivos, sino que hay una necesidad creciente frente a un aparato judicial cuya capacidad, pues, de muchas formas está superada y que, por lo tanto, no puede asegurar una articulación oportuna entre los poderes públicos frente a conductas que se desencadenan al interior de la sociedad, ¿no? Entonces, no obstante que sea un hecho que no pueda desconocerse, el estudio de este fenómeno ha dado lugar a discusiones sobre la naturaleza de estos ilícitos, la naturaleza del ilícito administrativo, ¿no? Especialmente cuando se enfrenta con los delitos, ¿no? Con los delitos penales. Yo sé que no se debe decir delitos penales porque son delitos penales, pero vamos a decirlo así, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos elementos externos que nos permitirían hacer una separación, ¿no? A las que ya me refería ahorita de manera más o menos general, ¿no? Obviamente el órgano que la aplica, la administración del Estado, la valoración ético-social menos fuerte, digamos, que se atribuye a esas conductas y la gravedad de la sanción, ¿no? En muchas ocasiones, no obstante, resulta prácticamente imposible hacer la distinción, ¿no? Entre unas y otras. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones, como decía, teóricas, ¿no? Porque la doctrina se ha enfrentado con el problema de la naturaleza de las infracciones y contravenciones administrativas, especialmente para poder hacer un deslinde, ¿no? De los delitos y de las penas, porque se trata de temas que, aunque son generalmente conocidos, ¿no? Pues hay tesis, como decía, doctrinarias que tratan de explicarlo de distinta forma, ¿no? Voy a avanzar en la presentación. Entonces, vamos a esta primera, que es la tesis del justnaturalismo y el derecho penal de policía, ¿no? Bueno, el problema, pues, de la naturaleza de las sanciones administrativas, los elementos que de alguna manera permiten distinguirlas de las sanciones penales, ha sido una cuestión que atrajo atención de los juristas aún antes de los procesos revolucionarios. Recordemos una cosa, ¿no? Los procesos revolucionarios supusieron repensar la idea del Estado, ¿no? Un Estado que se pensaba, di una conferencia, creo que el martes, ¿no? Sobre la fantasía, la ilusión, el mito,
sobre todo el mito del poder absoluto, pero bueno, había en el Estado una concentración de poder, un poder chiquito, un poder chafa, digamos, las posibilidades que tenía reales y materiales de cuidar de los ciudadanos eran escasas en realidad, ¿no? No te cuidaban más allá de un cierto territorio y había ciertas horas en las que, híjole, mano, pues ni cómo, ¿no? Si todavía el Estado en realidad se revela incapaz de asegurar, lo voy a decir así, se oye feo, ¿no? Asegurar la seguridad de todos los miembros que son parte de ella, y no solo México, en todos los estados, salvo estados muy chiquitos, ¿no? Suiza, pues es muy fácil, está chiquito, ¿no? Uruguay es fácil, está muy chiquito, y hay países muy chiquitos que igual es muy difícil, ¿no? En Honduras, ¿no? En Haití, ¿no? Por otras razones, eso no importa mucho, sino que hay el estado post-revolucionario, y con ello me estoy refiriendo a la revolución industrial, a la revolución francesa, y un poquito también a la independencia norteamericana. ¿Qué es saber? Voy a hacer muchas acotaciones con relación a esto, porque estamos hablando del Estado como entelequia, ¿no? Como una construcción así, como medio imaginaria, medias cosas, y de pronto, pues, la construcción del Estado como ente, ustedes lo sabrán bien, viene de la Paz de Westfalia, ¿no? Que es una cosa europea. Y que obviamente la importación de estas instituciones y de este pensamiento y de esta idea, pues, fue difícil de procesarse, fue difícil de instrumentarse en otros países, ¿no? Y desde luego, pues tendríamos que ser justos históricamente hablando y no dejar de mencionar la revolución de Haití, así que también la voy a mencionar. Pero, bueno, sí, entonces ahí, punto. Así que también la voy a mencionar. Y bueno, la idea, pues, de las revoluciones industrial, francesa, en el sentido de los derechos humanos, y la revolución de Haití, era construir dos cosas, ¿no? Un modelo de producción, ese no es el caso de Haití, un modelo de producción basado, hablo de los europeos, ¿no? Basado en la acumulación, el modelo de producción capitalista, que también era un sistema social, que también se basaba, bueno, hay que decirlo, ¿no? Y esto no es cosa mía de, este cuate, ¿no? Es rojillo, ¿no? Sino que hay extensa bibliografía que lo cuenta, ¿no? De europeos, para que tampoco digan, es que los latinoamericanos están, ¿cómo dicen? Están resentidos y entonces su literatura especializada ahora trata de reivindicarlos como ¿no? Europeos que lo han escrito, ¿no? Con relación a cómo la empresa colonial en Inglaterra, en Francia, sobre todo, ¿no? En estos grandes imperios del siglo XIX, pues también permitió el florecimiento de esas civilizaciones. Entonces, así como que sus universales de los derechos y de todo, pues escondían otras prácticas, y ahí viene a cuento la revolución de Haití, porque ellos sí lograron subyugar, ¿sí? ¿No? Revertir esa violencia, esa dominación, ¿no? Y tratar de construir más o menos un estado social. Lo que pasa es que no pudieron porque los franceses después se las cobraron a la mala, ¿no? Les impusieron créditos así fuertes y entonces, menos que la corrupción en Haití, el problema ha sido que le debían un billetazo a Francia y no pudieron construir hospitales, escuelas y todo, ¿no? Pero bueno, el mito, hablando de esto, ¿no? Pues es que los franceses inventaron los derechos universales, ¿no? Tenía que ser los europeos, porque los blancos son los que tienen que salvar al mundo, ¿no? Como Superman. Todo esto no tiene nada que ver, solo algo que sí tiene que ver, porque es la construcción de la idea del Estado. Y los liberales, americanos, ingleses, franceses, pensaban en el Estado absoluto como esta entelequia, ¿no? Como esta cosa que todo lo podía y todo lo hacía, y eso sigue siendo una realidad no concreta, sino una realidad imaginaria que configura justamente el quehacer de muchas personas, ¿no? Que dicen, es que el Estado, ¿no? Hay que oponerse, y bueno. Y en esa idea era limitar el poder del Estado, limitar el poder de la administración, limitar el poder del rey. Claro, se estaban imaginando a un monarca déspota, más allá de su poder acotado, pues él podía hacer lo que se le daba la gana, ¿no? Entonces no querían, era una situación indeseable. Ellos sí lo hacían en las colonias, porque pues a los haitianos, ¿quién le importa, no? Lo podían hacer, porque además eran ingleses y franceses. Ellos lo pueden hacer en donde sea, menos en su lugar de origen, ¿no? Y claro, para los blancos, porque pues los otros, ¿para qué, no? Bueno, pero la idea era limitar el poder del Estado, ¿no? Insisto, en esa entelequia, porque había en esta idea de la ilustración, del justnaturalismo, lo que se denominó, ya me pongo un poquito más en concreto técnico, derecho penal de policía, ¿no? Que se desarrolla a partir del acotamiento de este concepto de policía,
que tiene un desarrollo, una evolución que decantó justamente en diversas técnicas de intervención que tenían por objeto la prevención y la seguridad frente a los peligros, ¿no? Recordando otra vez que pues, los peligros, la seguridad, pues era una cosa mucho más precaria que ahora, ¿no? O sea, los peligros eran más concretos y la seguridad era algo mucho más precario, ¿no? Las formas de que el Estado pudiese asegurar, como dije en un principio, no solo la sana convivencia, sino la ausencia de peligros de la ciudadanía, pues era muy poquita, ¿no? Imagínense, poco alumbrado, ¿no? Pocas formas, digamos, no solo de investigación criminal, sino en realidad pocos elementos burocráticos para tramitar demandas, no digo judiciales, sino solicitudes de la ciudadanía, pocos elementos policíacos que pudieran efectivamente, pues, vigilar todo, ¿no? O sea, condiciones realmente difíciles, ¿no? Entonces, pues, en esta idea del derecho penal de policía empezó a desarrollarse esta cosa, ¿no? Ahora, sin olvidar que bajo el Estado absoluto los asuntos de policía estaban separados del orden jurídico. Por eso me interesaba poner, aunque hice estas ironizaciones, ¿no? Estas críticas, pero porque siempre hay que decirlo, si no reproducimos como el mito de, sí, qué bonito el Estado y los europeos y las instituciones, cuando, pues al menos pongámosle salecita y decir, no era tan así, pero bueno. El chiste es que la administración tenía un espacio de discrecionalidad importante, ¿no? Porque las determinaciones que se adoptaran en esta materia eran inapelables. No había un tribunal al cual acudir, digamos, ¿no? Después, en esta corriente del derecho administrativo, pues es la razón por la cual hay tribunales administrativos que dependen del Ejecutivo, no dependen del judicial, porque es la propia, es el Estado, ¿no? El poder es el Estado, es la administración pública, ¿no? La que lleva a cabo estos actos y por una cosa quizás de equilibrio de poder, es decir, bueno, si es el ámbito administrativo el que aplica la sanción, será también el ámbito administrativo. A veces hablar rápido tiene sus inconvenientes, la lengua no siempre está tan a la misma velocidad que de lo que uno piensa y de lo que uno quisiera que estuviera, a veces así es. Y ya saben, quienes ya me conocen ya saben que yo hablo bien rápido, ¿no? Y que me encanta hablar, además. Bueno, me interrumpan cuando quieran, ¿eh? Por esa misma razón. Decía, pues, que son inapelables las resoluciones de la administración pública. Dio lugar a esto, a que hubiera posibilidades de controvertirlas judicialmente, aunque no dependieran del Poder Judicial, pero sí que se pudieran controvertir. Pero en ese momento no. Entonces, el análisis de esto, ¿no? No dejaba de ser relevante, ¿no? Para la delimitación entre asuntos jurídicos sometidos a control judicial y asuntos administrativos propios de la policía, ¿sí? Por lo demás, si bien bajo las monarquías limitadas germánicas, este ámbito fue cada vez más estrecho y regulado, siempre daba lugar a un espacio, digamos, generoso para la discrecionalidad de la administración, ¿no? Que, pues, bueno, a ver, más allá de las ironías que digo y de que si el poder era un absoluto, pero si había algún poder y si era discrecional, ¿no? Tampoco es decir, relativizar todo, ¿no? Bueno, entonces en este periodo, la teoría del derecho natural distinguió algo, esto es bien interesante, ¿no? La figura del delito natural, ¿no? Es que digo, es bien interesante porque tengo así mis bullets, ¿no? No los muestro porque son unos apuntes feos, pero tengo así bueno, son bullets, son mis sangrías con numeritos, ¿no? O puntitos, en mi caso, ¿no? Distinguen la figura del delito natural, que es y se define como un ataque a los derechos subjetivos, ¿no? Lesiones o puestas en peligro concreto de titulares individuales respecto a infracciones que constituían únicamente un injusto policial que era creado por el Estado y por tanto no era un injusto natural o genuino. Esto es interesante porque la idea es que, recuerden, a ver, que el justnaturalismo tiene dos vertientes, ¿no? Tiene una vertiente secular que fue posterior, bueno, no fue posterior, tiene una vertiente secular y tiene una vertiente eclesiástica, ¿no? La vertiente eclesiástica que se ve en Santo Tomás, ¿no? Sobre todo en la parte de la Edad Media, en donde el fundamento de la ley es Dios, y entonces discernir entre qué conductas eran prohibidas y qué conductas no lo eran, o qué conductas serían, estoy riendo por otra cosa, qué conductas serían contrarias
Es que, nada. ¿Qué conductas serían contrarias a qué conductas serían contrarias al orden jurídico? Eran aquellas que atentasen en contra de la voluntad divina, lo que quiera que eso signifique, ¿sí? Pero había una racionalidad en ello, es a lo que voy, ¿no? O sea, había una serie de derechos divinos que provenían, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo lo que más o menos proponía esta doctrina, ¿no? Y que por lo tanto, atentar en contra de esto será atentar en contra del fundamento de la norma que era Dios, ¿sí? O sea, tu vida no te pertenece, primera, por lo tanto no te pertenece la vida de otra persona, entonces no lo puedes privar de la vida, y la racionalidad de eso no es tanto el atentado a la comunidad, sino a la racionalidad primigenia que es Dios, que es quien te dio la vida, ¿no? No es tan automático, pero más o menos esa es la idea. Y hay otra rama que es secular, o sea, no eclesiástica, que viene de antes inclusive, viene de los griegos, ¿no? Claro, a ver, del naturalismo, porque estoy hablando de la tradición germano-romana católica, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hubiera antes tradiciones jurídicas que ya condenaban el asesinato y que pudieran hacer los mismos términos de estás insultando a los dioses, ¿no? Pero para efectos de nuestro sistema jurídico occidental y occidentalizado, vaya. Bueno, y la otra parte, decía, la otra racionalidad proviene de la idea griega o grecolatina, pero más bien griega, ¿no? Socrática, platónica, en donde, pues lo mismo, ¿no? Hay la razón humana me permite discernir cuáles son las conductas que son debidas o indebidas, con base en mi convivencia con los demás, con base en que yo me pregunto, esta idea, ¿no? Socrática, mayéutica, yo me pregunto, yo cuestiono estas cosas que doy por sentado y hacen este examen, digamos, lógico para discernir cuál es el fundamento, ya no del ser, sino el fundamento del quehacer humano, ¿no? Y este quehacer humano, pues, tendería a respetar a los, así o no, socráticamente hablando, pero desde luego esto se ha hecho extensivo, a las y los demás, a todas, a todos, a todes, y darles como una existencia común, ¿no? Bueno, y entonces cualquier cosa que atente en contra de esa existencia común, pues será un injusto natural, porque proviene de este discernimiento. Sin embargo, hay unos injustos, ¿no? Que luego a los penalistas les gusta decir así, ¿no? El injusto. A mí me gusta porque tienen un léxico así interesante luego, ¿no? Y entonces el injusto administrativo sería un poquito más artificial, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues son normas de convivencia que en realidad no atentan propiamente en contra del individuo, en contra un poco del Estado, pero sobre todo de una convivencia más o menos armónica, ¿no? Desde luego no significa robar, sino significa pues no respetar, por ejemplo, un límite, ¿no? Un límite territorial. Significa no respetar las normas de tránsito. Significa no respetar, no sé, ustedes piénsenle, ¿no? Los impuestos, ¿no? Claro, los impuestos pueden tener la vertiente penal y la vertiente administrativa, como lo electoral, lo democrático, ¿no? Claro, a veces aquí veremos si estas doctrinas son suficientes o no para explicar lo que queremos explicar. Ahorita vamos como por partes, ¿no? Pero entonces, pues, la teoría del derecho natural distingue estas delitos naturales de los distintos que son policiales o los injustos policiales que crea el Estado y que no tienen de naturalidad, de genuinidad, nada, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no? Había autores, ¿no? Que sostenían que las infracciones de la policía, en la mayoría de las veces, se trataban de acciones que son moral y jurídicamente indiferentes. Con eso que les decía, pues es que moral y jurídicamente no serían reprochables, ¿no? Porque son prescripciones, son inventos. Bueno, aquí el perrito quiere participar. Supongo que no está de acuerdo porque él no es mucho del derecho, a él le gustan más otras materias. El derecho le aburre normalmente, ¿no? Y tiene razón, además de que le aburra. Bueno, entonces decía, es broma, son prescripciones, son inventos de la policía. En cambio, los preceptos del derecho genuino, penal, criminal, rigen en todo lugar y tiempo, porque tienen esta base racional, digamos, ¿no? Y bueno, luego obviamente esto se ha replanteado, ¿no? Porque no es que se pueda discernir así tan fácil.
una cosa u otra, ¿no? Ya lo hemos problematizado y ya me refería a esto de por qué criminalizaron conducta, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya, esa parte, ¿no? O sea, uno de los factores que determinó que los intentos posteriores para delimitar el injusto criminal del injusto policía no fuera tan simple, ¿no? Fue que no eran necesariamente discernible distinguir el objeto, ¿no? O sea, supuestamente los delitos tendrían por objeto algo que es en y por sí mismo injusto, mientras que las infracciones de policía tendrían por objeto lo peligroso, pero pues desde luego, definir una cosa y otra es por sí mismo injusto, no necesariamente pasa la prueba de por qué, salvo algunas conductas. Claro, alguien como yo diría, pues es que si regresamos a eso, lo que vamos a obtener, y para mí sería un resultado deseable, es que haya muchas menos conductas criminalizadas, ¿no? Pero eso depende de cada quien, y pues y volvemos al punto de partida, ¿no? Bueno, entonces a fines del siglo XIX, la doctrina alemana mantuvo estas ideas, estas categorías de la derecha, de la teoría del derecho penal. Estoy pensando en otra cosa. En la idea de la teoría del derecho penal de policía, cuya distinción con los delitos se hace con estos binomios, ¿no? Lesión del derecho o puesta en peligro del derecho. Injusto real, injusto posible, ¿no? No obstante, en definitiva, la doctrina terminó negando la existencia de un derecho penal de policía distinto al criminal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto superamos, digamos, este derecho penal de policía. Déjenme avanzar, ¿no? La superación del derecho penal de policía, que tiene que ver, obviamente, pues por algunos debates ahí como teóricos, técnicos, ¿no? Pero también tiene que ver con la asimilación por el derecho penal propiamente como tal, ¿no? Porque se estableció un proceso judicial común para todas las acciones punibles en su momento, ¿no? O sea, a pesar de los inconvenientes, de las críticas que se formularon, el procedimiento en el caso de las contravenciones se desarrolló siguiendo la misma forma que para los delitos, o sea, la parte administrativa siguió la misma forma que para los delitos, ¿no? Bueno, y luego viene una teoría del derecho penal administrativo, que surge al paso de esta mayor intervención del Estado, como decía, producto de la revolución industrial, ¿no? O sea, esto es bien curioso, ¿no? Porque la revolución industrial, ¿sí? Supone, por un lado, una doctrina en donde el Estado como ente, ¿no? El Estado como un aparato que puede imponer algunas cosas, ¿no? Resulta un poco estorboso, ¿no? De ahí viene la doctrina de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? De que no debe intervenir en términos económicos, de las libertades políticas, pero por otro lado, también es importante, por eso nunca se pudieron deshacer del Estado los liberales, ¿no? Porque hubieran caído en el anarquismo, perdón, porque necesitaban de alguien que administrara la justicia. Claro, hubieran preferido que fuera un particular, pero ese es otro tema, ¿no? El chiste es que, pues, la revolución industrial produjo, ¿no? O como consecuencia de la revolución industrial, pues hubo ha habido mayor división social del trabajo, ¿no? Diferenciación entre las funciones de las personas, especialización en las labores, y desde luego una esfera individual que adquiere una mayor relevancia con relación al colectivo, ¿no? Entonces, pues esto también genera otros fenómenos, ¿no? La inmigración desde el campo a la ciudad, el surgimiento de las y los asalariados, ¿no? El crecimiento de las ciudades, y con esto también, pues, el surgimiento de otros grupos, ¿no? Las masas, que pues luego van a pedir derecho al voto, ¿no? Y luego no van a ser solo las masas, van a ser mujeres, y luego no van a ser mujeres, van a ser otros colectivos, y así sucesivamente, lo cual hace que importe el Estado y que importe la esfera de acción de ¿no? Hay un cambio sustantivo, pues, en la conformación de la sociedad, y se
transforma, de alguna manera, o da lugar a un estado social, estado de bienestar, ¿no? Frente al estado liberal, que resguarda los derechos individuales o bienes jurídicos frente a los peligrosos, el aparato público empieza a cumplir una función más amplia, ¿no? Destinada a cuidar, a asegurar el bienestar de la comunidad. Entonces, esto también va transformando las doctrinas jurídicas, ¿no? Entonces, el concepto de derecho penal administrativo que viene ligado a la tarea de encontrar en el marco de la teoría de la administración y el derecho administrativo algunas cuestiones relativas a los deberes que tiene el hombre así lo ponen porque son autores decimonónicos, ¿no? Pero bueno, las personas como miembros de la comunidad, que impone deberes, ¿no? En la prevención de peligros, en la promoción del bienestar, y estas están a cargo de la administración, ¿no? Estos deberes se distinguen de aquellos que le corresponden al particular como persona, ¿no? Porque es como individuo, aquí lo tengo escrito como individuo, pero así como persona, en donde se manifiesta su libertad o poder querer, ¿no? El orden jurídico, y cuya infracción es sancionada por el derecho penal judicial, de manera tal que es posible distinguir entre los deberes en el marco de un orden jurídico, ¿no? Que supone la libertad de la persona, y los deberes que emanan de la administración, que suponen la pertenencia a una comunidad, ¿no? Y por lo tanto, el deber de asegurar su buen orden. En el primer caso, el fin del derecho es proteger las esferas humanas de voluntad, y en el segundo, la promoción del bien público y estatal. Esta separación nos permite establecer diferencias entre una y otra infracción, así como consecuencias jurídicas que derivan de estas, ¿no? O sea, de la infracción, y explicar la separación entre justicia y administración, ¿sí? Entonces, voy a avanzar la presentación, perdón. Relativo a esto, entonces, espérenme. Hay un capítulo de Los Simpson en donde Lisa, bueno, para quienes conozcan, ¿no? Le dan hacen una encuesta, no hacen una encuesta, hacen un examen para ver qué vas a hacer de grande, ¿no? Y entonces a Lisa le toca ser ama de casa, pero ella es muy intelectual, entonces como ama de casa, ¿no? Le resulta algo impensable, y entonces se revela, ¿no? Y le roba, se da cuenta que los maestros pues no saben gran cosa, ¿no? Permítanme. Se da cuenta que, ¿me escuchan bien? Sí, ok. Se da cuenta que los maestros no saben gran cosa, entonces le roba sus libros para maestros y se vuelve un caos, ¿no? Entonces yo así, aquí regresando a mi apunte, no es que, o sea, podría así como decir las cosas más o menos, pero la verdad es que, pues ya de tanta clase, de repente sí necesitamos, bueno, necesito yo alguna guía, ¿no? Entonces por eso regreso y me tardo tantito cuando doy vuelta a la diapositiva, porque tengo que regresar aquí a donde se encuentran mis apuntes. Bueno, entonces, en los delitos, el elemento característico es la antijuridicidad, que se traduce en un daño de bienes jurídicos portadores individuales de voluntad, esto que decíamos, ¿no? O sea, que es el daño a la voluntad. La violación, en cambio, en las infracciones administrativas, conlleva a una, ¿cómo decirlo? Si esto es una antijuridicidad, lo otro podemos decir antiadministratividad. O sea, no alcanzar un objeto o meta impuesto por la administración, como es el bienestar público. Claro, la administración, ahí volvemos, tiene manga ancha para decir qué es, ¿no? Pero entonces, esta antiadministratividad es la peculiar omisión del apoyo a la administración del Estado que tiene como finalidad promover el bien público, ¿no? No obstante esto, claro, esta separación no es absoluta, sino relativa, porque puede ocurrir bien que una infracción administrativa se convierta en delito, ¿no? Como consecuencia de elevar la forma de bien jurídico, ¿no? Determinados bienes públicos para mantener el orden jurídico. De esta manera, pues, separamos los bienes jurídicos separa esta doctrina en primarios, que son portadores individuales de la voluntad, y secundarios, que son medios para proteger bienes jurídicos primarios, ¿no? Moralidad, religión, salubridad, etcétera, ¿no? Entonces, este cambio de modulación depende de las concepciones locales y temporales
que es más o menos lo que yo les decía en la primera clase, ¿no? Pero depende de aspectos externos a la norma, aspectos externos al derecho, ¿sí? Entonces, bueno, decía, llegan al punto en esta teoría de señalar que existen pocos delitos jurídicos que no hayan recorrido el estadio de los delitos administrativos. O sea, muchas veces los delitos se vuelven delitos porque antes fueron infracciones administrativas, ¿sí? Y ya después era como muy problemático que solo fueran administrativas, ¿no? Imagínense también, pues, fervientes fiebres políticas de pronto que dicen, no, pues es que porque esto nada más es una falta y debería de ser delito y lo suben, le suben la temperatura a esto, ¿no? O al revés, porque también sucede, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de esto, pues antes estaba medio raro, ¿no? Pero antes, digo, estaba medio raro por el tipo de sociedad de que se trata, pero en algún momento el adulterio era delito, ¿no? Después ya más fue causal de divorcio. Y digo por el tipo de sociedad al que se refería, porque una sociedad más bien machista, ¿no? Pero claro, condenarlo también tenía una carga moral ahí. Pero bueno, no importa. El chiste es que hay delitos que llegan a ser o pasan a otro ámbito, ¿no? Pero bueno, entonces, esta distinción, ¿no? Esta modulación, que depende de cuestiones temporales, ¿no? Permite conceptualizar el derecho penal administrativo, ¿no? Voy a avanzar aquí para esto, ¿no? Permite, como decía, conceptualizar el derecho administrativo, y esto sí lo tengo que leer textualmente para dar este concepto, ¿no? Donde dice, pues, que es el conjunto de preceptos a partir de los cuales la administración del Estado, a la que se ha confiado la promoción del bien público, enlaza dentro del marco de la autorización jurídica, en forma de preceptos jurídicos, consecuencias administrativas para quienes contravienen un precepto administrativo. O sea, administrativo, casi es tautológico. Bueno, más que tautológico, es autorreferente, ¿no? Explica por sí mismo. Pero bueno, hay otros elementos formales, ¿no? Hay una pena administrativa que es propia de la actividad administrativa, que es aplicada por la administración del Estado mediante actos administrativos. Y esto lo aleja de los delitos jurídicos, ¿no? Que son aplicados por la autoridad judicial, siguiendo un procedimiento de esta naturaleza que culmina con una sentencia. Entonces, esta separación decanta en el régimen jurídico aplicable, ¿no? El injusto administrativo es un fenómeno de derecho administrativo. Además, es consecuencia de la omisión de la o el ciudadano en su deber de apoyo o de ser auxiliar de la administración, ¿no? Y además, la pena administrativa constituye un poder penal peculiar, digámoslo así, ¿no? Incluso originario de la administración, cuya aplicación o castigo no corresponde a la autoridad judicial. Sin embargo, ¿no? Podemos sostener que no debiera ser la administración misma la que debe aplicar estas sanciones, sino tribunales administrativos, ¿no? Para garantía de los ciudadanos. Pero bueno, lo que es cierto es que existen los tribunales administrativos, no para aplicar la sanción, pero sí para resolver la controversia que pueda suscitarse de esto. Bueno, el derecho electoral, por ejemplo, pues hay sanciones administrativas de diversa índole, pero están los procedimientos sancionadores y justamente es la autoridad judicial la que impone la sanción, ¿no? Por lo menos a nivel federal. Yo sé que a nivel de las entidades federativas hay todavía algunos estados, uno de ellos es Tabasco, no me acuerdo cuál es el otro, que todavía sustancian el OPLE, sustancia e impone la sanción. Pero bueno, esta es la idea de que cambia. Pero bueno, el chiste, pues, es que separar los ámbitos de derecho penal judicial o de justicia frente al derecho penal administrativo es posible si dotamos de elementos que permitan reconocer su autonomía, ¿no? Postulando, pues, que las contravenciones administrativas tienen que ser sancionadas por la propia administración, ¿sí? Bueno. Luego hay tesis, antes de pasar a esto, no hay tesis formalistas, ¿no? Que critican estas ideas, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen antecedentes previos, ¿no? La imposibilidad de distinguir desde un punto de vista sustantivo entre delitos y penas, por una parte, e infracciones y sanciones administrativas, por otro, ¿no? Van a ver luego cómo por eso
es que es posible trasladar ciertos principios del derecho penal al derecho administrativo, ¿no? Para que haya una sanción tiene que haber una norma, ¿no? No se pueden imponer sanciones ni tampoco atribuir conductas por analogía y mayoría de razón. A la sanción le tiene que corresponder una pena específica, ¿no? Tiene que haber una relación inequívoca entre una cosa y otra. Si no hay, entonces no puede haber una o la otra, ¿no? Bueno, entonces hay distintos exponentes, ¿no? Pero bueno, hay ciertos elementos, ¿no? Externos, digamos, de las infracciones administrativas. Primero, que es una potestad que se entrega expresamente por el legislador o la legisladora, que es quien configura el ilícito, determina la sanción y entrega su conocimiento y determinación en la administración. Claro, no es nada más que el legislador se siente y diga, bueno, esto va a ser administrativo o no, porque sabemos que la legislación tampoco funciona como un espacio ajeno, mucho menos la legislación. Digo tampoco porque el derecho no es así, más allá de la ideología jurídica contemporánea, pero bueno, ese es tema aparte. Pero en la legislación, pues mucho menos, ¿no? Porque la legislación no solo es producto de las elecciones y donde son personas, ¿no? Políticos que compiten por cargos y que dentro de esta competencia, pues ofrecen, no lo digo como si fuera un producto, ¿no? Pero bueno, hay una intencionalidad, hay una planeación, hay una serie de premisas que constituyen la plataforma política de cada uno, de cada partido político, que se materializan en legislación, ¿no? Y también los poderes ejecutivos tienen su agenda legislativa. Entonces, no es nada más que decir, bueno, pues es que es la voluntad del legislador, como si fuera una cosa, insisto, abstracta, aislada del mundo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en quien recae finalmente la potestad de definirlo, pues es en la o el legislador, ¿no? Además, está sujeta al régimen jurídico propio de la administración del Estado, que es el derecho administrativo. En su aplicación se requiere un procedimiento administrativo previo, al cual se debe sujetar cada una de sus etapas. Ahorita voy con eso, ¿no? Y la determinación de la infracción, la responsabilidad, y la correlativa sanción se establece mediante un acto administrativo. Esto significa dos cosas para efectos del derecho administrativo. Significa, por un lado, que hay el catálogo, ¿no? De sanción, bueno, de conductas que son sancionables en materia administrativa. Sí, después vemos que hay concurrencia de cosas, ¿no? Que se deja salvo la posibilidad de que una misma conducta tenga dos consecuencias, ya me referiré a eso. Pero bueno, el chiste es que hay conductas, ¿no? Que son sancionables de manera administrativa, pero la sanción administrativa no necesariamente es automática, ¿no? Digo, tampoco la penal, desde luego. Ninguna sanción judicial es automática, pero aquí estamos hablando de la sanción administrativa con una figura y con una serie de cosas que tendrían que hacerla diferente a la sanción penal. Entonces, así como para una sanción penal, una pena privativa de libertad, hay un procedimiento para lo administrativo también. No, es que es un procedimiento que se sustancia no en sede judicial, sino por parte de la administración, lo cual complica las cosas, porque no solo es definir la conducta administrativa sancionable, punible en términos administrativos, ¿no? Sino que hay que diferenciar de autoridades que pueden aplicar la sanción, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hay que diferenciar de los procedimientos que cada una de esas autoridades puede instrumentar para discernir si hubo sanción o no. Voy a poner dos ejemplos, uno más fácil que el otro, o más fácil, porque lo convivimos con él todos los días, ¿no? La sanción administrativa por pasarse un acto, ¿no? No es tan fácil, pero bueno. Esto ya lo podemos ligar con esta doctrina de pues, las normas de convivencia, que el Estado, ¿no? El injusto administrativo entendido como, pues, no algo como necesariamente lógico, sino que atenta contra normas impuestas por el Estado para el buen funcionamiento de una comunidad determinada, ¿no? Y entonces, la infracción de tránsito, y todos la conocemos. Entonces, la infracción de tránsito, ¿qué supone? Pues yo voy a exceso de velocidad, o voy hablando por mi celular, o voy, me paso un alto, y hay un policía de tránsito, además, que me detiene y me dice, pues ha cometido esta infracción, y por lo tanto le voy a imponer una multa, ¿no? Una carga jurídica, ¿no? A tener que pagar una lana, pues, ¿no?
Pero le voy a retirar su licencia. Bueno, eso hasta ahí, pues bueno, es un ámbito de competencia. Ojo, esos ámbitos de competencia también tienen que estar delimitados. Es decir, el policía me da mi multa y yo, pues policía, discúlpeme que se lo diga, usted haga mi multa y yo lo va a pagar. Pero ¿qué cree que usted no es competente para imponer esa sanción? No estoy diciendo que no sea, pero hasta hace poco no era, ¿no? Entonces, eso va complejizando como la tarea administrativa del Estado, porque no nada más es definir la sanción como sanción, es definir a la autoridad competente para imponerla. Y no solo es definirla, es que en el acto, porque ya decíamos, esto produce un acto administrativo. ¿Cuál es el acto administrativo de la sanción del policía? Pues la multa. Y en la multa se debe de contener los motivos y fundamentos, no solo de mi infracción, ¿no? Sino de que esa persona que es el supuesto funcionario legitimado porque está actuando como si lo fuera, en realidad lo sea, ¿sí? Importantísimo, hablando de los límites del Estado, hablando del poder punitivo acotado, ¿sí? Hay mucha gente que está, no, pero sí me pasé el alto, bueno, vamos a ponerlo, vamos a trasladarlo al derecho penal para ver el absurdo de que no hubiera la necesidad de fundamentar y motivar la competencia de las autoridades administrativas. Bueno, mejor voy a poner en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo hay muchas autoridades, ¿no? Una de las cuales es el titular del Poder Ejecutivo. Y entonces pasaría esto, ¿no? Que yo me paso un alto y me detiene el jefa de gobierno y me dice, no, pues soy el jefe de gobierno, ¿cómo no voy a tener autoridad? Pues te puede imponer la multa. ¿Por qué no? Si yo soy la cabeza de la administración pública a nivel estatal o federal, el presidente, me puede imponer una multa, ¿no? Y me dice, y pues la multa es tal y te la pongo. ¿Por qué no se deposita en funcionarios especializados, ¿no? En la policía, que son los que tienen a su deber cuidar este tipo de relaciones? Entonces ya no nada más es una cosa así como súper vertical, ¿no? Va recayendo en distintas autoridades, pero no es que la policía pueda hacer todo, ni que la policía de tránsito pueda sancionar, por ejemplo, a las personas que no pagan sus impuestos, ¿no? O que, sí, vamos a suponer, ¿no? No pago de impuestos, que puede ser, y ahorita voy a eso, ¿no? Puede haber conductas que sean igualmente delictivas y administrativamente sancionables, y ya voy al electoral. Entonces, yo no pago, yo sí pago, ¿no? Pero que yo no pagase mis impuestos, ¿no? Incurro en una infracción. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, otra vez, se echa a andar la maquinaria del Estado, tiene que estar previsto, ¿no? Y una vez estando previsto, pues puede haber una verificación por parte de Hacienda y me dice, a ver, échame tu contabilidad, ¿no? No, pues no la tengo. Uy, problema, ¿no? No la tienes y tienes obligación de llevar, yo no, pues, pero quien la tenga. Tienes obligación de llevar contabilidad y no la tienes. Pues te vamos a determinar. Y entonces voy a hacer una intervención y así, pero esto todo tiene que estar legitimado, ¿no? Y recae en autoridades distintas, es a lo que iba. Y aunque tiene consecuencias en mi esfera jurídica, no son consecuencias que se sigan de un procedimiento jurídico, sino de un procedimiento administrativo, en donde la autoridad, siempre y cuando esté legitimada para ello, ¿no? Verifica, ¿no? Ejerce esta potestad y determina, ¿sí? Un gasolinero que vende gasolina, pues, y llegan a su gasolinera, unos verificadores de la Profeco, depende del estado también, ¿no? Oiga, pues voy a verificar que sus bombas sirvan litros de litro, ¿no? Entonces toman unas muestras, ¿no? Hay una norma oficial, ¿no? Unos rangos y todo. Y si no cumple, pues te inmovilizo la bomba, ¿no? Consecuencias de derecho, pero a partir de un procedimiento. Claro, esto es impugnable en la vía administrativa, ahí ya no voy a llegar, pero a lo que voy es que lo ejercen distintas autoridades, determinan la infracción, la responsabilidad, y esa responsabilidad es determinada en un documento que se le denomina acto administrativo, ¿no? En el acto administrativo, pues se te impone una multa de tanto, ¿no? Tendrás que pagarla y estos son los motivos y yo me constituí como verificador y entonces solicité tales cosas y procedí de tal manera, ¿no? Y toda una serie de requisitos, ¿no? En el entendido que aún con la potestad que tiene el Estado para actuar, esta está recortada, está limitada y está diferenciada por autoridades, por conductas, por procedimientos, ¿no? Hasta por tiempos, eso ya es otra cosa, pero es interesante, ¿no? Figuras tales como la caducidad, ¿no? La autoridad no puede revisar hasta cierto tiempo, caducan las facultades de la autoridad para hacer algo, ¿no? O prescribe,
La prescripción prescribe el derecho para otra cosa, ¿no? No me voy a meter con eso, aunque me gustaría, porque me gusta mucho el derecho administrativo, pero bueno. Entonces, pues, hay estas índoles, ¿no? En el derecho electoral podemos también encontrar, así como decía, no necesariamente una conducta es solo de derecho administrativo. Puede tener consecuencias para lo administrativo, para lo penal y para lo electoral, ¿no? En esta parte no habrá quien pregunte o a quien le surja la duda, oye, pero a ver, ¿cómo es que una misma conducta tiene consecuencias de derecho en ámbitos distintos? ¿Qué no se supone que no te pueden culpar dos veces por lo mismo? Pues sí, por eso es justamente que recae en esferas distintas. Entonces, hay la posibilidad, y ahorita voy a ejemplos de derecho, de derecho electoral, de que una misma conducta tenga consecuencias administrativas, penales y electorales en sentido estricto. Voy a determinarlo, ¿no? La sanción ya hasta ahorita queda más o menos claro. La sanción administrativa como sanción administrativa. Ya irán viendo lo de la sanción penal, que esa pues es la sanción penal, pena privativa de libertad. No nada más, pero también ya verán el módulo relativo a la Ley General de Delitos Electorales que dice con relación a esto. Pero bueno, el chiste es que hay actos en el derecho electoral, en el ámbito electoral, que pueden ser simultáneamente, que simultáneamente pueden tener consecuencias de derecho penal, de derecho electoral en estricto sentido y de derecho administrativo, ¿no? Es decir, una sanción administrativa, pecuniaria, o una, ¿cómo se llama? Una inhabilitación, ¿no? Un procedimiento, otra vez una autoridad, Secretaría de la Función Pública, órgano interno de control, quien sea el competente para ello, podrá instrumentar un procedimiento para ver si hay una responsabilidad que suponga que te quiten del cargo, que te multen o que te inhabiliten o cualquiera de estas o las tres, ¿no? Bueno. Y al mismo tiempo, una consecuencia de derecho electoral, que la consecuencia más grave en derecho electoral, pues es la anulación de una elección, y una consecuencia de derecho penal. Entonces vamos a pensar, ¿no? Ya verán este elemento subjetivo de qué sujetos pueden cometer qué conductas, pero ahorita les pongo un ejemplo hipotético, ¿no? Para ver cómo una misma puede ser sancionada por varias cosas, porque hay un concurso de, no de delitos, eso es otra cosa, que los que trabajan en fiscalías lo sabrán mejor, sino un concurso de órdenes jurídicos, digamos, ¿no? O sea, una misma conducta que tiene, aplica, o que en su materialización son diversas las infracciones que se actualizan, no todas de derecho penal. Bueno, entonces decía, vamos a suponer que en un proceso electoral, el día de una jornada electoral, hay una figura que se llama la cadena de custodia, ¿no? Que como en el derecho penal formal o el derecho penal no electoral, supone el cuidado que se hace de la evidencia, los pasos que se siguen para su resguardo, traslado y cuidado para que no pierda eficacia probatoria, ¿no? O sea, si yo recojo en una diligencia una serie de elementos y esos elementos serán importantes para determinar la culpabilidad o no de un determinado sujeto, pues los tengo que recoger de una manera, guardarlos de otra, dárselos a otra persona para asegurarnos de que no se contamine ese objeto, ese medio probatorio y que no pierda eficacia, o sea, que pruebe lo que tiene que probar. Bueno, para el derecho electoral, esto resultan los paquetes electorales, la paquetería electoral, ¿no? Donde vienen, entre otras cosas, las boletas electorales. Entonces, terminada la jornada, se cierra, ¿no? Se firma. Si hay escritos de protesta, pues se ponen ahí, ¿no? Y se guardan. Pero hay que trasladarlos a las sedes donde se habilitan para resguardar la paquetería, y entonces hay que poner una bitácora, quién recibe, quién lleva, se sellan las bodegas, ¿no? Etcétera, etcétera. Si se rompe esa cadena de custodia, pasan varias cosas. Quien la rompe, comete un delito, ¿no? O sea, si yo altero, yo no, pues, pero agarras un paquete, lo abres, lo sacas, ¿no? Y ya no se puede saber, pierde eficacia probatoria para efectos de un recuento, ¿no? ¿Qué pasó? Se vulneró esta evidencia. ¿Qué era lo que mostraba esta evidencia? Pues el número de votos depositados aquí. Eso por sí mismo es un delito. Pero imagínense que yo fuera, además de todo, funcionario electoral, ¿no? Pues eso ya es otra, bueno, perdón, funcionario público, ¿no?
no sé, cualquier funcionario público que usted se imagine. Eso puede tener consecuencias como funcionario público que está deliberadamente cometiendo un acto para hacer esto, ¿no? Entonces, dentro de mis funciones, yo tenía acceso a este material y lo destruí, lo alteré. El delito no omite que esto también tenga una consecuencia para mí como funcionario público y que pueda derivar en un procedimiento administrativo que me destituya, ¿sí? Pero también ese paquete, vamos a suponer que destruí, yo no, pues, una persona, 10, y que esos paquetes en su totalidad, esos 10 paquetes, suman más los votos posibles contenidos ahí que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, de manera tal que esa alteración ya no permite en un recuento saber si efectivamente ganó quien ganó. No sé si me explique. O sea, vamos a suponer que cada una de esas paquetes, bueno, sí, paquetes electorales, contenía cada uno 100, no son así, pero contenía cada uno 100 boletas, ¿no? Se alteraron 10 y son 1000 votos, ¿no? Y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fueron 800. Entonces, ya esa alteración no podríamos saber, porque hay una probabilidad baja como sea, de que todos esos votos tengan o sean para un mismo partido, candidato a candidato. Entonces ya no se puede determinar con precisión si esos resultados son fidedignos o no. Entonces podría caber la anulación. Entonces, como ven, un mismo acto, aunque es reprochable para una persona en lo particular y con consecuencias de ilícito administrativo y de derecho penal, que puede derivar también en una consecuencia electoral en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto para regresar a la idea de los ilícitos administrativos, que la idea de esto es que no dan lugar a una lesión o peligro concreto de un bien jurídico. En este caso en específico, hay una conducta indebida por parte de un funcionario público. Eso se tramita por la vía administrativa. La parte que lesiona el bien jurídico tutelado, que es la democracia, la certeza del sufragio, le compete al derecho penal y entonces por eso tendría dos consecuencias distintas. Para la persona, la otra es una consecuencia del derecho electoral. La menciono porque también es una consecuencia, pero no es una consecuencia que ¿cuál es la palabra? Bueno, que sufra la persona en su individualidad, ¿no? Sino que pues, será una consecuencia ya derivada de esto, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, pues, los ilícitos administrativos, lo repito, no dan lugar a una lesión o peligro concreto de un bien jurídico, como ocurre en los delitos. Claro, esto es discutible, ¿no? Pero da a entender que estas conductas, de acuerdo con esta teoría, son indiferentes desde un punto de vista ético-social. Claro, no lo serían porque un funcionario público pues tiene también que llevar a cabo una ética de su profesión, ¿no? Pero bueno, esa es como la teoría, ¿no? Entonces, pues esa sería como una de las tantas maneras de diferenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Que decía que me resulta interesante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque ya llevo más de una hora en mi perorata, entonces quiero ver. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que deseen formular hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Seguras, seguros? Que voy a seguir. ¿Sí? Es que no. No sé si por ahí alguien abrió su micrófono o me está preguntando. A ver, permítame. A ver, ¿sí hay algún comentario, pregunta o...? ¿No? Bueno, si los hubiera, por favor, adelante, ¿no? Me quito los audífonos porque creo que no escuchaba así como tan nítido en caso de que hubiera algo. Bueno, entonces, en este análisis dogmático que estaba refiriendo de las sanciones administrativas, ¿qué sería? Por ahí de los 90, comienzos de la década de los 90, se reformuló desde una concepción que pretende dar al derecho administrativo sancionador una sustantividad como respuesta a esta del ius puniendi único del Estado, ¿no?
que no se trata de un retorno a las tesis clásicas formuladas dentro del derecho penal de policía, el derecho administrativo, de la primera mitad del siglo XIX, perdón, sí, la segunda mitad, perdón, del siglo XIX, primera mitad del XX, sino una propuesta que reconoce la sustantividad del derecho sancionador administrativo en tanto derecho administrativo, no como parte de los principios del orden penal, ¿sí? Hay un catedrático, Alejandro Nieto se llama, ¿no?, que ha seguido esta idea de la doctrina española. Y, perdón, ha sido uno de los doctrinarios españoles que ha seguido esta idea. El presupuesto básico de esta tesis parte de una crítica severa a la teoría del ius puniendi único del Estado, que, valga decirlo, es el que priva. El ius puniendi único del Estado es el Estado quien tiene la facultad de sancionar, de definir las conductas, sean administrativas, sean penales, ¿no? Pero bueno, entonces en esta crítica entiende que los delitos, penas, las infracciones, sanciones administrativas, forman parte de un tronco común y por tanto están sujetos a principios que también son comunes, ¿no? Que es lo que les decía, por eso es que son extensibles los principios del derecho penal al derecho administrativo, ¿sí? Esta teoría, pues, implica una, pues, deficiencia en su construcción que da lugar a mucha fragilidad, ¿no? Porque el ius puniendi, desde luego, no está radicado en el Estado. Hay otras entidades, organismos, ¿no? Entidades supranacionales, territoriales, no administrativas, que también tienen esta parte, ¿no? Pero bueno, es más o menos evidente, ¿no?, que esta concepción unitaria del poder punitivo estatal se construye como una categoría metajurídica, ¿no?, que lleva una identidad, pues, ontológica un poco entre los delitos y las infracciones administrativas, ¿no? Pero bueno, la menciono nada más por esta razón, ¿no? Entonces, vamos a hacer déjenme avanzar la presentación. Una revisión de esta potestad punitiva del Estado, ¿no?, por la configuración de los ilícitos y los castigos a los que conlleva, ¿no? O sea, ya que tenemos más o menos, digo, las mencioné de manera muy general, ¿no?, las posiciones que explican la relación entre los delitos y las infracciones administrativas, entonces pareciera que llegáramos a este callejón sin salida, ¿no?, que enfrenta posiciones dogmáticas y la Constitución, ¿no? Entonces, regresar a la idea si hay o no una separación sustancial entre unas y otras, que desde luego, pues, nos lleva a fallos tales como pensar, o como encontrar más bien, tipos penales que en su estructura y su fin no tienen muchas diferencias con las infracciones administrativas, ¿no? Especialmente las que se construyen en el ámbito del medio ambiente, la seguridad pública, urbanística, ¿no?, bajo ciertas formas de peligro abstracto, ¿no?, porque entonces ya no sería tan discernible con estos medios, como decía, la razón y así, ¿no? Luego las tesis formalistas, que tampoco resuelven en forma definitiva el problema, porque una explicación centrada únicamente en la autoridad que debe aplicar la sanción o en la cuantía o gravedad de la misma, no deja de plantear serios reparos, ¿no? Sobre todo con relación a los límites que tendría el legislador, la legisladora en este sentido. Y esta posición, además, se muestra un tanto aséptica, ¿no?, frente a concepciones valorativas, éticos-sociales, pero implícitamente sí emplea criterios cualitativos, ¿no?, la imposibilidad de aplicar penas privativas de libertad por la vía administrativa, que las multas administrativas, que estas son diferencias, ¿no?, las menciono, porque eso es importante, ¿no? La vía administrativa no puede aplicar penas privativas de la libertad. Hay arrestos, ¿no?, arrestos administrativos que no pueden durar más de 48 horas, 48, 72. Bueno, ayúdenme ustedes, sabrán, porque ahorita se me fue, si el máximo para un arresto administrativo, que esa es una cosa interesante, ¿no? A veces la pena administrativa hay un derecho de conmutarla y decir, no, no te pago, arréstame, ¿no? Nada más que eso es un problema, pero creo que son 48, a ver, creo que ya tenemos aquí la respuesta. 36, miren, estaba yo viéndome muy punitivista. 36 horas, no sé por qué, anteriormente eran 48 o dije una barbaridad, nunca han sido 48, porque está en la Constitución, entiendo que está en la Constitución, sé que está en la Constitución, pero ahorita no sé por qué pensé en 48, ¿será que estoy pensando en la 72 del término penal para declarar la situación jurídica de las personas, ¿no? Sí, en el MP son 48, sí.
Bueno, bien, gracias. Entonces, 36. 36 contra 48 que tiene el MP. Hasta 15 días. ¿La sanción administrativa o la facultad penal perdón, la idea de declarar la situación jurídica del imputado? Digo, no me sorprendería que hubieran sido 15 días en materia administrativa. Sí, es que es esto, es la acotación, decían, es la acotación del poder punitivo también en cuanto hacia las medidas, pero bueno, en principio, el arresto tiene otros efectos, ¿no? Tiene otros efectos de los que tendría la privación de la libertad como consecuencia penal, ¿no? Pero bueno, entonces, en la doctrina moderna, el problema tiene que ser analizado desde la perspectiva del derecho del Estado, considerando funciones y deberes que el ordenamiento jurídico le impone, instrumentos necesarios para cumplir esta función, ¿no? Entonces, la posición que tiene el Estado frente al ser humano, frente a las personas, que es de servicio, ¿no? El deber de promoción del bien común, la integración armónica de todos los sectores de la nación, que le impone la Constitución, ¿no? Y exige, entonces, que la administración deba adoptar todas las medidas, bueno, el Estado en realidad, ¿no? Todas las medidas y ejercer todas las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiera para cumplir con el rol de conformación social que corresponde a sus valores y bienes constitucionales, ¿no? Estas exigencias han llegado a un crecimiento exponencial frente a una sociedad que se vuelve más compleja, ¿no? Ya lo había mencionado, desde la Revolución Industrial, llegando a lo que se denomina, y yo les recomiendo que lean, estaba medio loco, pero era bien interesante, Ulrich Beck, un sociólogo que hablaba de la sociedad del riesgo, ¿no? Y eran distintos los riesgos y las formas. Un día daré una conferencia sobre eso, sobre la sociedad del riesgo, porque es bien interesante y también desde el punto de vista jurisdiccional de qué hace el derecho ante esto, ¿no? Crisis climáticas, migraciones masivas, incapacidad de los estados para dar cabida, para garantizar derechos, ¿no? Las tecnologías que avanzan a un ritmo imparable, ¿qué hacemos? ¿Cómo legislamos? Entonces, todo eso, ¿no? Pone en riesgo no solo a la civilización como civilización, no solo nuestro modo de vida, sino nuestras relaciones sociales, ¿no? Bueno, entonces, esto, pues, demanda una intervención decidida del Estado, ¿no? Mediante acciones oportunas, eficaces, ¿no? Que muchas veces, desde luego, no están ni en la naturaleza, dinámica, ritualidad propia de los procesos judiciales y que, por lo tanto, exige que tal función la lleven a cabo los órganos administrativos, ¿no? Dejando para una segunda fase el control jurisdiccional. Entonces, esto coloca a la actividad judicial en una función subsidiaria, especialmente en lo que se refiere al derecho penal, ¿no? Respondiendo a la idea de que la represión criminal tiene el carácter de última ratio, ¿no? Frente a las otras medidas que puede adoptar el Estado para satisfacer y proteger determinados valores y bienes constitucionales, ¿no? Sin embargo, una mayor sensibilidad y valoración de determinados bienes vitales, ¿no? Que miran la sociedad en su globalidad, han hecho que conductas que provocan una amenaza cierta o posible, atentando a las mismas, ¿no? Exijan no solo una represión por la vía administrativa, sino también por la vía penal. Nunca falta, a ver, perdón, voy a cerrar la ventana, nunca falta el vecino. Hablando de convivencia armónica, ¿no? No falta así que en un lugar lleguen a contravenir así normas de mínima decencia, no porque esté trabajando, pues él que va a saber que yo estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ya cerré la ventana y aislamos el sonido. Una disculpa, ¿no? Pues estas cosas pasan también no solo en casa, también en el trabajo, aunque es menos probable luego que sucedan. Bueno, entonces decía, conductas que parecieran que la represión no solo sea administrativa, sino también penal, ¿no? Es una cosa bien interesante, fíjense. Les recomiendo, digo, para hablar de cómo la vía administrativa y también expectativas y todo, hay un libro que se llama Visionarios y Pragmáticos, escrito por Antonio Zuela de la Cueva, quien en su momento fue procurador ambiental hace muchísimos años, era Zedillo presidente. Pero escribe este libro desde una perspectiva sociológica, pero como justamente el ámbito del derecho va
no quisiera acaparando, pero bueno, va regulando ámbitos que antes no estaban regulados, ¿no? Justamente la transformación de expectativas de la sociedad, cuando el medio ambiente se convierte en un tema de interés y entonces se juridifica, ¿no? El derecho empieza a pronunciarse con relación a esto, ¿no? Y desde luego, después ya de un apéndice a visionarios y pragmáticos sería todos los delitos que ya hay en el ámbito ambiental, ¿sí? Que esto, o sea, se vuelve insuficiente que haya solo pronunciamientos administrativos por razones de convivencia, por razones de peligrosidad, por razones de qué tanto podrían poner en riesgo una cierta convivencia y entonces pasan al ámbito penal, ¿no? Entonces, esto es una idea que se denomina derecho penal en expansión, ¿no? Que tiende a abandonar los principios clásicos del derecho penal y que asume la tipificación de nuevas conductas, ¿no? Que pueden significar un atentado a bienes jurídicos que minan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ya decía, medio ambiente, urbanismo, salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, frente al derecho penal nuclear, al que me había referido, está el derecho penal colateral, ¿no? O de segunda velocidad, que se caracteriza porque en su mayoría castiga conductas que representan un mero peligro abstracto de bienes superindividuales, a diferencia de lo que hemos hablado anteriormente de esa racionalidad, ¿no? O sea, el tema de la lesividad cede su importancia frente a normas o reglas que establecen estándares de funcionamiento en los sistemas sociales que deben ser respetados, ¿no? Además, lo determinante en estas conductas es la visión global, sistémica, estructural, ¿no? O sea, que interesa las grandes cifras, analizar los comportamientos desde una perspectiva macrosocial, macroeconómica, y por lo tanto la conducta individual no tiene la capacidad de afectar esas grandes cifras, pero sí lo tendrá la acumulación de ellas, ¿no? La idea, por ejemplo, está definida internacionalmente ¿cómo se llama esta? La delincuencia organizada, ¿no? Que bueno, es una modalidad de comisión del delito, no es que hay un delito que la delincuencia organizada, pero de todas maneras, ¿no? Tiene estos elementos que afectan, supuestamente, ¿no? A bienes, a valores macro, ¿no? Entonces, o en materia tributaria, ¿no? Una evasión no pone en peligro a la hacienda pública, pero el efecto sumativo, ¿no? De dicha conducta es lo que resulta lesiva para este bien jurídico. Y entonces por eso es un delito, la evasión fiscal. No es que le importe mucha hacienda que yo no pague. Le importa si no pagan muchas personas. Y si no pagan muchas personas, no se soluciona nada más con la sanción administrativa o resulta insuficiente, ¿no? No sé, yo ahí tengo mis reservas, ¿no? Porque yo alguna vez participé como abogado fiscalista, y pues muchas veces yo decía, bueno, ¿para qué quieren que este mono esté en la cárcel, no? Les sirve menos en la cárcel que fuera, pues, que pague en todo caso, ¿no? O sea, porque tuvimos a la Wi-Fi ahí, ¿no? Y entonces estaban acusando a una persona de fraude fiscal equiparado por menso, ¿no? Por no llevar bien su contabilidad. Y uno de los argumentos fue eso, ¿no? Pues, ¿para qué lo quieres en la cárcel? O sea, es un tipo que ha generado buenas ganancias y pues tenerlo en la cárcel no solo le vas a quitar su negocio, vas a quitar a alguien a quien tienes un contribuyente ahí potencial, ¿no? Pues mejor cóbrale. Digo, no fue tan así el argumento, pero más o menos iba por ahí. Bueno, el chiste pues es que la estructura de estos ilícitos se caracteriza porque se refiere a normas extrapenales, ¿no? En los términos en los que me había referido. Entonces son urbanísticas, ambientales, tributarias, y por tanto la posibilidad de sancionar a personas jurídicas que son los principales agentes que actúan en ese ámbito, ¿no? Ya verán la clase de son sujetos o no de responsabilidad penal los partidos políticos, que será a cargo el maestro Juan Carlos Silva Daya. Bueno, entonces resulta evidente pues la cercanía que tienen las infracciones administrativas con este derecho penal colateral, ¿no? Definido así por la doctrina chilena además, a un punto tal que sería posible predicar la existencia de una identidad de fundamento y de fin entre ambas categorías de ilícitos, ¿sí? Más aún, es posible separar la existencia de un derecho penal nuclear, ¿no? Compuesto por ilícitos que lesionan bienes jurídicos individuales o los colocan en una situación de peligro concreto, frente a un derecho penal colateral, en donde el legislador puede comprender ilícitos penales o ilícitos administrativos que se caracterizan porque configuran conductas de peligro abstracto de bienes jurídicos supraindividuales.
Esta distinción, pues, permite comprender cómo juega la potestad punitiva del Estado en la configuración de los ilícitos, ¿no? En la medida que el legislador castiga las conductas, consideradas en el derecho penal nuclear solo por la vía penal, mientras que en el caso del derecho penal colateral sigue criterios de eficacia u oportunidad para verificar qué conductas son sancionadas por la vía judicial o administrativa, ¿no? Delitos contra la vida, la integridad física, el patrimonio, son parte de este derecho penal nuclear, ¿no? Aparece como algo inimaginable que estos puedan ser entregados al conocimiento, a la aplicación por parte de órganos administrativos. Por su parte, aquellos ilícitos que tienen por objeto la protección del medio ambiente, la libre competencia, el urbanismo, el mercado financiero, bien pueden ser sancionados por la vía penal o por la vía administrativa. Cuestión que no plantea mayores objeciones en el marco de la política pública, ¿no? Que tiende a lograr determinadas materias y objetivos, y en donde la potestad punitiva del Estado aparece como un instrumento que necesariamente se orienta a dicha finalidad. En esta determinación será el legislador, ¿no? La legisladora, el momento político, por eso decimos, no es nada más que el legislador despeja una ecuación y encuentra la incógnita, ¿no? Hay elementos políticos ahí de por medio, pero bueno, en donde, pues, de alguna manera pondera la forma de actuar, ¿no? Y, pues, lleva a cabo sus legislación, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Es que nos queda, yo desde luego tengo la idea de terminar un poco antes, ¿no? Porque sé que es, pues que son las 9 de la noche, bueno, van a dar las 9 de la noche y es jueves. Bueno, cualquier día es difícil terminarlo, sobre todo para ustedes. Bueno, la sanción administrativa, entonces, ya decía, es una cuestión que tiene que ver con una parte teórica, la diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal, ¿no? El estudio de las infracciones administrativas, su relación con el derecho penal, ha planteado siempre discusiones en torno a la naturaleza, a los elementos que permiten distinguirla de los delitos, ¿no? Se ha vuelto un tema relevante o cada vez más relevante a partir de principios y mandatos constitucionales, convencionales, ¿no? Que reservan a la competencia de los tribunales de justicia el conocimiento, la resolución de las medidas represivas que pueda adoptar el Estado frente a los particulares y que necesariamente implican una limitación o restricción de derechos fundamentales, ¿no? Este tema se hace aún más difícil de analizar frente a un crecimiento exponencial de las potestades punitivas de la administración, que encuentra su fundamento en una realidad más compleja, producto de cambios sociales, decía, más acelerados, pero que no deja de, pues, de tropezar, ¿no? Ante los principios constitucionales, ante la forma en que debe ser comprendido el problema desde puntos de vista dogmáticos, ¿no? Entonces, el análisis de la cuestión, desde las formulaciones iusnaturalistas en el periodo del Estado-Policía hasta nuestros días, pues nos lleva a sostener que no existe una diferencia ontológica de ser, de sustancia, entre las sanciones penales y las sanciones administrativas, ¿no? Que ambos, pues yo les dije, oye, era la parte teórica en este sentido, ¿no? O sea, teóricamente es difícil diferenciarlas, no obstante, ya van a haber conductas en particular, pues, ¿no? Mañana y elaboraciones en torno a esto. Ambos son instrumentos con los que cuenta el Estado en su función de conformación social en el marco de protección y resguardo de determinados valores y bienes constitucionales, democráticos, legales, ¿no? Entonces, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función, pues, constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Pero para su ejercicio, el primer paso que debe de dar el Estado es, pues, por medio de la ley, ¿no? El principio de legalidad como un elemento común e ineludible en la determinación de los ilícitos y las penas. Lo siguiente es determinar si el castigo o represión de estas conductas se realiza por autoridad judicial o por autoridad administrativa. En esta segunda función, la o el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno y otro camino, porque es quien pondera su eficacia, mérito, oportunidad, aunque sujeto a limitaciones, ¿no? La proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará, que toda medida que implique privación de libertad, sea de forma directa o sustantiva, requiere de la intervención de una autoridad judicial, y así sucesivamente. Pero bueno, entonces,
comprendemos, pues, el sentido y fundamento de las sanciones administrativas frente a la expansión también que ha tenido el derecho penal en las sociedades postindustriales, ¿no? Este derecho penal residual o secundario, ¿no? Bueno, el juez Zaffaroni ya lo vimos, porque les iba a decir, ya les recomendé el texto de Zaffaroni, ya. Fue aquí, es que doy clases luego, esto no sé si lo dije en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que recomendé el texto de Zaffaroni, pero creo que aquí también lo vimos, ¿no? Vimos una conferencia, un fragmento de conferencia inclusive, ¿no? Bueno, ni el derecho penal ni el derecho administrativo sancionador son estancos separados, son espacios de actuación coordinada en el marco de una política represiva que el Estado, pues, tiene la facultad de implementar para cumplir con sus funciones sociales, constitucionales, ¿no? Existe un espacio que es propio inherente del derecho penal, en donde la administración no tiene cabida, este derecho penal nuclear. Pero también existe otro ámbito en donde la eficacia en el actuar del Estado no se asegura con la intervención de la administración, sino que requiere también la participación del Poder Judicial mediante sanciones de mayor gravedad, que es el derecho penal colateral, ¿no? En este espacio es donde juega la sanción administrativa y comienza su relación dialéctica con los procesos penales. Para terminar, no existen delitos por naturaleza ni infracciones administrativas que tengan un contenido u objetivo que sea exclusivo e inherente a las mismas. Ambas son manifestaciones del poder del Estado que tiene para reprimir determinadas conductas, ¿no? El ius puniendi, sujeto a determinados límites constitucionales en donde la proporcionalidad es un elemento esencial. Ahora sí, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues el día de mañana culminará este módulo con mi compañero, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que complementará esta parte teórica ya con un análisis más, digamos, normativo de estos temas, de este tema en particular, ¿no? Yo les agradezco por su presencia, por su atención, esperando, como siempre, ¿no?, que les haya resultado, pues, relevante, interesante, que les haya respondido algunas dudas, que más o menos, más que menos, siempre, desde luego, ¿no? Las intenciones por las cuales uno se inscribe en un diplomado y ve los módulos, y uno que era relativo a esto, pues más o menos tener una diferenciación entre una cosa y otra. Gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. Nos vemos, todavía vamos a tener sesiones, o van a tener sesiones conmigo, así que nos vemos en esas. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.